soy la doctora Mónica Katz. Un gusto que estén todos en esta tarde aquí reunidos, lejos pero cerca, para hablar de un tema muy interesante, muy fascinante, que toca todas las áreas de... Mónica, está silenciada, no se escucha lo que estás diciendo. ¿No? ¿No se escucha, Marina? Ahora sí. Ah, bien. De un tema fascinante que toca todas las áreas de la clínica, con disertantes de primera, coordinado por la doctora María Elena Torresani. Pero antes que nada, quiero contarles algunas cosas. Primero, que la SAN está siempre esperando las sugerencias de ustedes. Nos interesa mucho qué opinan, qué quieren hacer. Y básicamente quiero contarles lo que va a pasar ahora el mes que viene. En principio, el 13, 14 y 15 de julio tenemos nuestras jornadas, segundas jornadas de la Sociedad Argentina de Nutrición de Obesidad, con temas muy innovadores como dispositivos para tratar la obesidad, comunicación y obesidad, toda la experiencia con los nuevos fármacos de expertos argentinos, invitados extranjeros, bueno, todos temas diferentes, nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de la obesidad. Y después tenemos una interesante reunión científica a la que convocamos a todos, eso va a ser el 20 de julio, y vamos a hablar de COVID y enfermedad metabólica. Así que vamos a ver desde lo más básico, que es el fenómeno inflamatorio, a lo más clínico, la aplicación clínica en enfermedades metabólicas, en este entorno extraño de este virus desconocido que lamentablemente estamos conociendo, y bueno, con todo lo nuevo desde la parte inmunológica y clínica, el 20 de julio. Los invitamos, estén atentos para poder inscribirse. Bueno, y simplemente para recordarles que la SAN los espera, que espera sus comentarios y que esperamos verlos pronto. Los dejo en manos de Marina. Hola. Gracias, Mónica. Voy a compartir pantalla. Un minuto. Ahora sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto iniciar esta actividad virtual de la Sociedad Argentina de Nutrición. En primer lugar, voy a agradecer a todos los inscriptos y contarles que tenemos alrededor de 1000 o más profesionales interesados en esta jornada que hemos titulado Vitamina B12, la vitamina olvidada. La vitamina B12 es una de las vitaminas que está involucrada en muchos de los procesos esenciales del organismo, por lo que resulta imprescindible para su buen funcionamiento. Para explayarnos en este estudio y en conocer más de ella, nos acompañan como disertantes esta noche un grupo de excelentes profesionales que abordarán la temática desde diferentes ángulos. En primer lugar, disertará la doctora María Luz Pita Martín de Portela. Ella es doctora en Farmacia y Bioquímica, docente de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA hasta el año 2018. Es categoría 1 de equivalente de investigación por el Ministerio de Cultura y Educación, académica titular de la Academia de Farmacia y Bioquímica y autora de 4 libros de nutrición y más de 100 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Ella disertará sobre las funciones conocidas y las nuevas evidencias de la vitamina B12. En segundo lugar, disertará la doctora Graciela Fuente. Ella es médica especialista en nutrición y especializada en diabetes, ex jefa de la unidad de nutrición del Hospital Durán, actual presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes y asesora del Comité de Neuropatía Diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes. Ella hablará sobre el abordaje del paciente con diabetes tipo 2 tratado con metformina. En tercer lugar, hablará la doctora Marisa Armeno. Ella es médica pediatra especialista universitaria en pediatría y nutrición infantil por la UBA,
médica de planta permanente del Servicio de Nutrición del Hospital Garrahan. En este hospital es coordinadora del equipo interdisciplinario de terapias cetogénicas para epilepsia refractaria y enfermedades neurológicas y está a cargo del área de obesidad infantil. Es candidata al doctorado en ciencias biomédicas por la UCA. Ella hablará sobre el veganismo y vitamina B12. Y por último disertará la doctora Adriana Crivelli. Ella es doctora en medicina, gastroenteróloga, experta en soporte nutricional, ex jefe de la unidad de soporte nutricional y enfermedades malabsortivas del Hospital San Martín de La Plata. Ella disertará sobre los trastornos absortivos frente a la vitamina B12. Antes de iniciar las disertaciones, algunas cuestiones técnicas. Somos muchos participantes en esta jornada, estamos transmitiendo en directo con el canal de YouTube y para una mejor conectividad les pedimos si pueden silenciar tanto los micrófonos como las cámaras de video. Las preguntas las podrán hacer por chat, tanto por la plataforma Zoom como por la plataforma de YouTube, a medida que cada disertante expone, pero sin embargo serán respondidas al final de todas las presentaciones para una mejor organización. Les pedimos por favor que al formular las preguntas se puedan identificar con nombre y apellido, el lugar de residencia si es posible y a quién de los disertantes va dirigida. Entonces ahora sin más, comenzamos con la doctora María Luz. Vamos a hacer cambio de pantalla. Hola, ¿me escuchan bien? Un poquito más fuerte, doctora. Bueno, me acerco más. Sí, por favor. ¿Ahora está mejor? Está mejor, lo más cerquita que usted pueda. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve perfecta. Bueno, gracias. En primer término, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Nutrición por haberme invitado y aceptar este desafío, porque realmente con estos medios tecnológicos me siento un tanto extraña, pero tengo que agradecer también a la gente joven de mi familia que me ha animado y me está ayudando, de hecho, para poder llevar a cabo esta presentación. Bueno, cuando recibí la invitación y el título, me fascinó. Luego me pregunté, ¿por qué la vitamina B12 está olvidada? Entonces, estudiando un poco de historia, vemos que Addison descubrió en 1855 la anemia perniciosa como una patología clínica. Más tarde fue curada, fíjense, bastantes años después, y recién en 1929 Cass demostró que su acción requería el factor intrínseco. Sin embargo, pasaron desde Addison casi 100 años hasta que esa vitamina que se llamó B12 fue aislada casi simultáneamente en Estados Unidos y en el Reino Unido y pasó a ser la última vitamina descubierta. Esto a mediados del siglo XX. ¿Qué pasó? Unos cuantos años hasta que el doctor Herbert comenzó a estudiarla, hizo su tesis doctoral en este tema y se dio cuenta que había mucho para estudiar y que era muy difícil identificarla químicamente. Fue identificada, como dijimos unos años antes, y el doctor Herbert la estudió por casi 40 años. Hasta que ahora, ya en el siglo XXI, disponemos de nueva metodología y vamos a ver si tenemos que retomarla y qué cosas sabemos y no sabemos. Aquí para acá. Bueno,
En primer lugar, vamos a hablar un poquito de química, que es un poco aburrido, yo lo sé, pero es fundamental para poder entender sus funciones. La vitamina B12 tiene un núcleo corrino constituido por 4 pirroles unidos por grupos meteno, y eso se llama corrinoide, pero los corrinoides pueden no tener actividad biológica. Incorpora el cobalto y lo llamamos, o le anteponemos el prefijo COP, y luego tenemos distintas estructuras según se vayan incorporando formas químicas, aminopropanol, fosfato y ribosa la cobamida, y fundamental, se incorpora este grupo químicamente complicado, que es el 5,6-dimetilbenzimidazol, para formar la cobalamina, que es la vitamina B12 activa. Esta cobalamina tiene una estructura muy compleja. Acá tenemos el grupo corrino, el átomo de cobalto, el benzimidazol, y al cobalto se le pueden agregar como aductos algunos componentes. Cuando se aisló la vitamina B12, surgió como necesidad para poderla aislar, incorporar el grupo ciano, y de ahí el nombre de cianocobalamina. Posteriormente se vio que ese grupo ciano podía ser sustituido por otros componentes químicos y recibe distintos nombres, pero desde el punto de vista biológico, los compuestos activos con actividad de vitamina B12 propiamente dicha, tienen incorporado acá al átomo de cobalto o un metilo o un deoxiadenosilo. Esta molécula tiene la facultad de ser activa en el humano y de ser de origen microbiano. Vamos a ver después que hay ciertos microorganismos que pueden sintetizar la parte superior de la molécula, que yo en las clases le decía que era así como un barrilete. La parte de arriba es el cuerpo del barrilete y la cola es también necesaria para la actividad biológica, pero este grupo benzimidazol es fundamental. Acá tenemos entonces que la vitamina B12 es aportada en la dieta, en alimentos de origen animal, lo vamos a seguir repitiendo hasta el final, como enzimas. Esas enzimas en la saliva se unen a proteínas específicas que se llamaron cobalofilinas o proteínas R, y que ahora se han reconocido con el nombre de aptocorrinas. Cuando los componentes de la dieta llegan al estómago, con la acidez del estómago, se produce la unión de la vitamina B12 a la saliva y circula en función de ese pH hasta el comienzo del duodeno, donde se une en función de la variación del pH al factor intrínseco segregado por las células del fundus del estómago. El factor intrínseco protege a la vitamina B12 en todo el recorrido, por el duodeno, por el yeyuno, y al llegar al ileón recién se une a receptores específicos que se han descubierto hace bastante poco gracias a una sustancia que se llama cubilina, que sería la que capta, separa la vitamina B12 del factor intrínseco y la une para unirse a los receptores específicos del borde en cepillo del ileón, que es una reacción no dependiente de energía favorecida por calcio y tripsina. Este complejo se internaliza y ahora vamos a ver cómo continúa el tránsito de esta vitamina B12 absorbida recién en el ileón. La vitamina B12, acá tenemos el factor intrínseco, el ileón, y pasa a los tejidos a través de esos receptores específicos, atraviesa las membranas de las células epiteliales del ileón y sale unida a una proteína que es la transcobalamina, y circula unida a la transcobalamina, y por estar unida a esa proteína hablamos de la holotranscobalamina.
se distribuye por los tejidos, donde tiene las funciones específicas que después vamos a ver, y hay una circulación enterohepática, que a su vez tiene un mecanismo de feedback sobre la reabsorción de la vitamina B12, que unida a la aptocorrina llega a la parte del duodeno, donde de nuevo comienza el circuito de unirse al factor intrínseco, de volver hasta las células del ilion y volver a ser absorbida. Esta circulación enterohepática es fundamental para entender el mecanismo y los indicadores de evaluación del estado nutricional. Herbert fue el que descubrió o trabajó con la holotranscobalamina y que inclusive la propuso, y ahí viene la discusión, como un indicador del estado nutricional. Esta es la distribución que tiene la vitamina B12 en el plasma. Fíjense que la vitamina B12 está en muy pequeña cantidad unida a la transcobalamina. Por eso decimos holotranscobalamina. La transcobalamina es una proteína que la une específicamente y está saturada en una pequeña cantidad, ya que la vitamina B12 es una molécula muy grande. El resto de la vitamina B12 que circula está unida a la aptocorrina y es una cantidad que es la que se va a someter a la circulación enterohepática, y entonces la vitamina total en plasma va a estar dada por la que está unida a la transcobalamina más la que está unida a la aptocorrina, pero la aptocorrina no tiene capacidad de unirse a las células donde es necesaria. Hay un límite de absorción en cada comida que está dada por la saturación de los receptores intestinales, que oscila en un par de microgramos por día, y de ahí las dificultades para su aislamiento, para su identificación y para la evaluación del estado nutricional. Las funciones son más conocidas. La vitamina B12 es cofactor enzimático en el metabolismo de la utilización del ácido fólico como metilcobalamina, para la transferencia de grupos de un carbono en el metabolismo de distintos aminoácidos y lo que se llaman unidades de un carbono, que son necesarias para la síntesis de ácidos nucleicos y para la transferencia también del grupo metilo para transformar la homocisteína en metionina. Acá esquemáticamente la homocisteína incorpora el metilo a través de la enzima que necesita la metilcobalamina para su actividad, y también tenemos los metilos que son incorporados a través de la S-adenosilmetionina para la metilación de los ácidos nucleicos y también para las unidades de carbono 1, o sea que a través de todas estas funciones interviene en el sistema eritropoyético. Otra función no menos importante y que se descubrió posteriormente es que en los tejidos animales la vitamina B12 es cofactor de la enzima que isomeriza el metilmalónico para que pueda transformarse en succinilcoenzima A y entrar al ciclo de Krebs. El metilmalónico proviene de una serie de procesos metabólicos que indefectiblemente ocurren en el organismo. Aminoácidos como la valina, isoleucina, de la metionina también, de la cadena lateral del colesterol, o sea que hay toda una serie de vías que hacen que se produzca permanentemente metilmalonilcoenzima A. Si no hay vitamina B12, la metilmalonilcoenzima A se hidroliza metilmalónico y es eliminada por la orina. Y esto es un indicador de estado nutricional, ya que aumenta cuando hay deficiencia de B12. Las manifestaciones clínicas las conocen mejor que yo, los efectos sobre el sistema eritropoyético, la anemia megaloblástica y sobre los tejidos de rápido crecimiento, ya que comparte con el ácido fólico la acción sobre los tejidos de crecimiento. A nivel del sistema nervioso central, desmielinización
y en esto se basa ciertos tratamientos que actualmente están bastante en moda. Y algunos otros síntomas, como parestesias, que también son atribuibles a su ausencia en la dieta. Bueno, ¿por qué puede haber deficiencia de vitamina B12? Por un lado, lo más lógico, porque falta aporte en la dieta, ausencia de alimentos animales. Por eso, después de un tiempo, puede aparecer una anemia megaloblástica en los vegetarianos. E inclusive los niños nacidos de madres vegetarianas, alimentados con leche materna, que tienen muy baja cantidad de B12 y no alcanza a cubrir las necesidades, también pueden desarrollar anemia megaloblástica. Por otro lado, puede haber una inadecuada absorción por distintos factores, como factor intrínseco, celiaquía, algunos medicamentos, infecciones intestinales, parasitosis y algo que ahora está muy de moda con la cirugía bariátrica, o sea, por gastrectomía de distinto tipo. Y también aumento de los requerimientos en distintas situaciones fisiológicas o patológicas, que pueden hacer que haya una cierta deficiencia de distinto grado de esta vitamina. ¿Cuánto se necesita? Se necesita muy poquito. En base a estudios isotópicos se vio que la velocidad de recambio en el organismo era muy baja y se habla de que la necesidad en promedio para el adulto es de 2 microgramos por día. Fíjense que estamos hablando de una cantidad muy, muy pequeña de una molécula muy grande que tiene un peso molecular de 1000. Los estudios de larga duración han estimado que ingestas entre 1 y 3 microgramos por día aseguran depósitos, ya que la vitamina B12, no lo dije al principio, pero a pesar de ser una vitamina hidrosoluble, se almacena en el hígado. Se puede sintetizar en el intestino, se puede sintetizar en el intestino grueso, en el hombre y en ciertos animales. Pero esa vitamina, en primer lugar, pueden ser corrinoides sin actividad de vitamina B12, o puede ser vitamina B12 propiamente dicho, pero se elimina con las heces y no es absorbida. Otra situación donde se aconseja que los depósitos estén con cantidades adecuadas de vitamina B12 es en los mayores de 50 años por problemas gástricos donde puede haber una absorción disminuida de la vitamina B12. Bueno, en este cuadro tienen algunos datos promedio de los alimentos aportadores más importantes, y para aquellos que tengan interés en tener más datos, la base de datos de Estados Unidos, el USDA, que aplica el método microbiológico para su identificación, tiene 13 páginas de datos de vitamina B12 en distintos alimentos, ya que además en Estados Unidos es muy frecuente la fortificación. Hay corrinoides sintetizados por algunas algas, fundamentalmente por la pórfira. Es una de las pocas algas que puede aportar B12, pero es de origen microbiano. Bueno, ¿qué propuso Gerber? Gerber propuso que la determinación de holotranscobalamina era específica para establecer el estado nutricional. Entonces, en función de la determinación de holotranscobalamina y de la determinación de la B12 en hígado, estableció esta serie de sucesos hasta que se agotaran los depósitos hepáticos y aparecieran los síntomas neurológicos. Fíjense que acá, en este esquema, figura el metilmalónico con un signo de interrogación. Esto fue en la década del 80. En la década del 90, Gerber modificó la teoría y entonces introdujo la homocisteína como un indicador y corrió el punto de corte de la holotranscobalamina. Fíjense que hasta ahora, en este modelo, no figura la determinación de B12 total en plasma. Ya muy cerca de la fecha actual, en el 2016, Golding critica la hipótesis de Gerber y establece toda una serie de críticas
y de modelos de deficiencia y de causas de deficiencia y de evolución de los indicadores. Incorpora ya la vitamina B12, la determinación de la vitamina B12 total, de transcobalamina, de metilmalónico y de homocisteína. Y ya para ir terminando, lo que puedo decirles es que para determinarla, el método tradicional fue el microbiológico, con este lactobacilo que determina corrinoides totales, pero para determinar la verdadera B12 hay que calentar la muestra y por diferencia calcular la actividad vitamínica. Ya ahora, en el siglo XXI, y hace relativamente poco tiempo, se puso y se comercializó el radioinmunoensayo, recién en el año 2003-2007, tomando como base la unión de la transcobalamina con el factor intrínseco. El radioinmunoensayo se ha sustituido actualmente por un método de quimioluminiscencia que inclusive puede ser automático. Y en alimentos hay un trabajo muy interesante, muy reciente, de los japoneses, hacen cromatografía líquida asociada a espectrometría de masa, que determina los corrinoides no B12 también. Entonces, hablando ya y resumiendo, ¿qué indicadores tenemos? Además de los primitivos que ya, salvo la determinación o la visualización en un frotis de la hipersegmentación de neutrófilos, tenemos 4 indicadores: transcobalamina sérica, B12 sérica, excreción de metilmalónico y aumento de homocisteína. No hay acuerdo experimental todavía ni clínico con los puntos de corte, por lo que el tema es muy discutido y ahí es donde hay que seguir trabajando. Y este autor, Fedosov, ya en la segunda mitad, en la segunda década del siglo actual, fíjense, en 2010, propone con un sistema informático y conociendo la velocidad de reacción y de metabolismo de los 4 metabolitos, un algoritmo como para poder determinar con más veracidad el estado nutricional. Y con esto ya voy terminando. En la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que se llevó a cabo en la Argentina en el año 2005, y que todos ustedes deben conocer, llamó la atención la prevalencia de déficit de vitamina B12, realizando vitamina B12 en plasma. Esto llama la atención en la Argentina y, bueno, habría que seguir estudiando la prevalencia. En este momento ya la deficiencia de fólico no existía, perdón, tenía cifras muy bajas porque ya en el 2003 había comenzado la fortificación de la harina con ácido fólico. Esta es una tabla, resumen de las necesidades, y creo que no me puedo extender más en el tiempo, así que de nuevo reitero el agradecimiento a la Sociedad Argentina de Nutrición. Me alegro de ver tantas caras conocidas que hace tiempo que no veo, y a mi familia joven que ha sido el soporte tecnológico para este desafío del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luz. Nos has hecho volver nuevamente a nuestros años anteriores en la facultad y la recreación excelente actualizada. Así que agradecemos muchísimo y damos paso a la doctora Graciela Fuentes. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Graciela. Bueno, en primer lugar, yo también quiero compartir mi agradecimiento a toda la Sociedad Argentina de Nutrición, que es una de mis casas en la medicina, la otra es la Sociedad de Diabetes, y quería agradecer especialmente a ustedes, las que organizaron esta jornada. La verdad que siento un gran afecto por todas las integrantes de la Sociedad Argentina de Nutrición, y es para mí un honor compartir este momento con ustedes. Bueno, el tema que me toca a mí es el abordaje del paciente con diabetes tipo 2 tratado con metformina.
No tengo conflictos de interés con respecto a esta presentación y tratando de ajustarme a los tiempos, estoy mirando mi reloj, voy a comenzar diciendo que desde hace muchísimos años se han utilizado diferentes productos herbales, es decir, del reino vegetal, para el tratamiento de la diabetes. Y fíjense que ya en la Edad Media se habían descubierto los potenciales efectos terapéuticos beneficiosos de un extracto vegetal, que es este de aquí de la derecha, la Galega officinalis. Si vamos puntualmente a la metformina, esta fue sintetizada en este siglo pasado, el siglo XX, 1922, por científicos ingleses, Werner y Bell. Los efectos hipoglucemiantes fueron descritos pocos años después, 7 años después, por Hess y Taubman, y recién los ensayos clínicos, fíjense que comenzaron en 1957, año muy recordado por el mundo porque estábamos acá en la Argentina y tantos otros países en una situación muy grave que era la epidemia de poliomielitis. Si cruzamos el Canal de la Mancha y nos vamos al continente europeo, también por la década del 50, el diabetólogo francés Jean Stern estudió estas propiedades que él conocía de efecto antihiperglucemiante de un extracto, un alcaloide obtenido de la Galega officinalis, que es la galegina. Este extracto él comenzó a utilizarlo en los seres humanos y fíjense que puso la denominación de glucophage, término que en francés implica el acto de comer glucosa. Y justamente la metformina, él interpretaba que era un comedor de glucosa. Así denominó al fármaco y en el año 1957 publicó sus resultados. ¿Qué podemos decir de la metformina? En realidad hay tantísimas cosas para compartir, pero hay algunos datos interesantes como que en los Estados Unidos recién fue aprobada por la FDA en 1995. Esto es llamativo, pero hay toda una historia de temor con la acidosis láctica que fundamentalmente estaba relacionada con la fenformina y no con la metformina. 3 años después, en el UCAPDS, este estudio paradigmático en los pacientes con diabetes tipo 2, mostró el beneficio metabólico y también la protección cardiovascular. La metformina fue la primera de las drogas que tuvo la capacidad de demostrar beneficio a nivel cardiovascular. En el año 2002, ya en este siglo, el estudio Diabetes Prevention Program fue el que demostró la capacidad de prevención de aparición de diabetes tipo 2 en pacientes de alto riesgo para padecer la enfermedad. Como todos recordamos, la gran familia de las biguanidas está representada por la metformina, que es la única en uso en la actualidad, la fenformina y la butformina. Las dificultades estaban básicamente relacionadas con modificaciones en la estructura química de las otras moléculas, pero no con la metformina. Y algunos datos que demuestran el peso que tiene la metformina, que es una de las drogas más usadas en el mundo entero. Hubo en el año 2008 en los Estados Unidos más o menos 40 millones de prescripciones de la droga. La OMS considera a estos dos fármacos, metformina y glicazida, como los únicos hipoglucemiantes que están incluidos dentro de la lista de medicamentos esenciales. Además, la metformina es el fármaco de referencia. Contra ella hay que comparar para saber acerca de la eficacia y seguridad de los otros fármacos. Y fíjense, en el año 2013, en el Reino Unido, en personas con diabetes tipo 2, fue prescripta en más del 80% de esta población. Por otro lado, instituciones tan importantes como la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, todos recomiendan a la metformina como la droga de primera línea en los pacientes con diabetes tipo 2. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Diabetes también la ubicamos en la primera línea de prescripción desde el diagnóstico de la enfermedad y en años recientes han emergido nuevas indicaciones que la verdad que son también muy interesantes.
Es así que, salvo contraindicación o situación específica que será evaluado por el médico, la metformina debería ser iniciada en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2 y en una población sustancial, la monoterapia con metformina, basada por supuesto en el hecho del cambio de estilo de vida, que es el paso número 1 de la terapéutica de la diabetes tipo 2, constituye esta combinación de cambio de estilo de vida más monoterapia con metformina el tratamiento que el paciente puede sostener en la medida que sea adherente y que los resultados sean adecuados. La metformina es eficaz, es segura, no es cara, y este es un tema no menor, y además puede reducir, y lo demostró, el riesgo de eventos cardiovasculares. Por otro lado, la droga está disponible en formulación de liberación inmediata o también en formulación extendida. Quiero compartir con ustedes este gráfico de consenso que hemos realizado en conjunto la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad de Diabetes, y que a partir de este año ya está disponible, en donde se propone este algoritmo de tratamiento, pero fíjense que son pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. De acuerdo al valor de hemoglobina glicosilada del momento en que uno empieza a tratar el paciente, supongamos que es un paciente de reciente diagnóstico, fíjense que si tiene menos de 7 de hemoglobina glicosilada, bueno, la indicación es monoterapia con metformina. Ahora, si tiene más de 7 y entre 7 y 9, se plantea en el caso fundamental de la presencia de enfermedad cardiovascular la asociación de metformina con un inhibidor SGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1. Cuando la posibilidad de alcanzar los objetivos glucémicos no se está llegando, se puede colocar una triple terapia, y por supuesto, si la hemoglobina glicada es mayor de 9 en el diagnóstico, esto dependerá, la indicación terapéutica, de la presencia de síntomas o no, puesto que si no hay síntomas, el paciente puede ser medicado con terapia dual o terapia triple, y si tiene síntomas, obviamente con insulina, más el agregado de agentes orales de corresponder. Pero lo que quiero hacer énfasis es que la metformina está siempre presente y es una indicación de primer nivel, salvo situaciones excepcionales que luego podremos discutir. Con respecto a la práctica clínica, todos los médicos que atendemos personas con diabetes tenemos una vasta experiencia con la metformina, tanto en sus formulaciones de liberación inmediata o prolongada, sea la metformina solo como monoterapia o combinada en el mismo comprimido con otros agentes orales. Y quiero hacer referencia a que la dosis máxima efectiva es de 2000 miligramos, aumentando muy levemente su eficacia cuando se incrementa a 2500 miligramos, y sí potenciándose la posibilidad de efectos colaterales indeseados. Y otro concepto a tener en cuenta, que los médicos respetamos habitualmente, es el escalamiento progresivo de la dosis para mejorar la tolerancia. ¿Qué decir de características puntuales de la droga? Y yo recordaría y haría énfasis en que es un potente agente insulino sensibilizador, tiene un efecto fundamentalmente a nivel hepático, disminuyendo la producción de glucosa en el hígado, pero también mejora la sensibilidad periférica a la insulina. Fíjense que tiene una capacidad de disminuir entre un 35 y un 40% porcentaje de producción de glucosa a nivel hepática, y esto se traduce, en la reducción de la glucosa plasmática de ayunas. Por eso es de buena práctica cuando uno inicia con metformina, y si esta es de acción prolongada aún más, indicarla en el horario nocturno después de la cena. Otro elemento realmente importante es el efecto positivo de la metformina a nivel molecular, activando a la AMP quinasa. Esta quinasa está presente en
varios lugares de la economía, en el hepatocito, en la célula muscular esquelética, en el adipocito, en el cardiomiocito, y tiene un efecto positivo a nivel metabólico. Cuando uno plantea el análisis de una droga, y en este caso para nosotros un pilar y punto de referencia en la diabetes como es la metformina, debe analizar dos variables especiales. Por un lado la eficacia y por el otro lado la seguridad. Puesto que esto es claro, no me sirve una droga que sea muy eficaz pero que no es segura, y la historia de la medicina está llena de estos ejemplos, así como tampoco me sirve una droga que sea muy segura pero que no tiene un impacto terapéutico adecuado. Fíjense que con respecto a la metformina, como le dicen los pacientes, la pastillita azul o la pastillita blanca, la alargadita o la redondita, porque viene en distintas formas, tiene una potencia de descenso de hemoglobina glicada de alrededor de 1.5%. Esto también tenemos que tener en cuenta del valor de hemoglobina del que parte el paciente con el tratamiento. Y con respecto a la seguridad, hoy estamos haciendo énfasis en la hipovitaminosis B12, pero voy a hacer una brevísima mención a otros efectos, tales como las alteraciones gastrointestinales y la mención de la acidosis láctica o los problemas renales. Con respecto a los eventos adversos gastrointestinales, estos realmente son bastante frecuentes, pueden ocurrir entre un 10 a un 15% de los casos, depende de la sensibilidad y la historia personal de ese paciente. Aquel paciente que no tolera, uno puede intentar, si es que había empezado a utilizar formulaciones de vida media corta, se puede intentar las formulaciones de vida extendida, XR, ya que tienen una mejor tolerancia, pero hay situaciones en que aproximadamente un 25% de aquellos pacientes que no toleran, que ni siquiera en las formulaciones de acción extendida tienen una aceptable tolerancia. Los síntomas más frecuentes son las náuseas, el sabor metálico, pueden tener diarrea, pueden tener síntomas relacionados con una sensación de malestar a nivel gastrointestinal, y todo esto es incómodo para el paciente. Con respecto a los efectos renales, en realidad lo que hay que decir que se ha revisado muchísimo este tema en los últimos años, y si bien antes proponíamos como punto de corte la contraindicación de metformina en un valor de filtrado glomerular de 60 mililitros para abajo, esto ya no es así. El punto de corte que contraindica la administración de metformina es un clearance de creatinina de 30 o menos mililitros, pero igualmente todos los profesionales tenemos cautela y estamos mirando de cerca a este paciente que tiene una enfermedad renal que va deteriorando su filtrado glomerular, y entonces con valores debajo de 45, que no llegan a 30, incluso bajamos la dosis de la metformina que está recibiendo el paciente, y por supuesto con menos de 30 está contraindicado. Veamos ahora el tema de la vitamina B12. La verdad que aprendí muchísimo de la doctora María Luz Portela, realmente maravillosa su presentación. Yo voy a hacer énfasis en todo lo asociado con la metformina, con esta biguanida y el déficit de B12, en un pantallazo por supuesto. La bibliografía también tiene muchos años, fíjense que en esta publicación de 1973, en donde en el British Medical Journal se hacía una comparación con respecto a la mala absorción de vitamina B12 en pacientes con diabetes tratados con fenformina, que era la droga más usada, y se hacía la comparación con la metformina. En este otro artículo de 2010, también del British Medical Journal, después lo voy a analizar un poquito más en profundidad, también muy interesante, que es un estudio controlado que nos permite tener información realmente interesante. Hay mucha bibliografía procedente del sudeste asiático, de los indios, de japoneses y de chinos. Pareciera que allí es más estudiado el tema. Y fíjense que con respecto a los factores de riesgo de déficit de B12, y ya puntualizamos
específicamente en la metformina, porque recuerdo que no se utiliza ni fenformina ni butformina, este análisis es interesante por lo potencial que significa un déficit de B12. Recién escuchábamos las múltiples funciones de la misma, y por eso, bueno, la investigación, en este caso, en este artículo, se hizo un análisis de 155 pacientes con diabetes tratados con metformina y con deficiencia de los valores normales de la vitamina B12, y se comparó con 310 controles macheados por sexo y edad que no tenían deficiencia. Y los hallazgos son muy interesantes porque fíjense que cada 1 gramo de dosis de metformina que se incrementa, se observó a lo largo del estudio, se confería un riesgo casi 3 veces mayor para el desarrollo de déficit de vitamina B12 con una P estadísticamente significativa. O sea que ese sería el primer punto. Y el otro es que los autores observaron que el uso de metformina durante 3 años o más también implicaba un odds ratio de 2.39, comparando con aquellos pacientes recibiendo metformina, pero menos de 3 años. Así que las conclusiones de este estudio apuntan a que los resultados indican que este incremento en el riesgo de la deficiencia de metformina está relacionado con la dosis actual de la medicación que está recibiendo, de la metformina que está recibiendo, y la duración, el uso, el tiempo, poniendo como punto de corte estos 3 años. Otro tema, pero que realmente no encontré demasiada información, a lo mejor en la discusión podemos encontrar más respuestas, es el que nos pregunta cuáles serían los mecanismos involucrados en esta deficiencia de B12 en pacientes tomando metformina. Y estas son hipótesis, en algunos casos ya desechadas, porque estos autores plantearon la posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano y malabsorción de B12, pero se tiene en cuenta que la metformina no altera el tránsito orocecal. Otra posibilidad sería que hubieran alteraciones en el complejo B12 factor intrínseco a nivel de los receptores ciliales. Esto mencionaba la doctora previamente, que allí deben participar la cubilina para separar este complejo y que luego sea absorbida la vitamina B12. Todavía, por lo menos para mí, no está claro cuáles son los mecanismos que intervienen en esta dificultad en pacientes con diabetes tomando metformina por periodos prolongados. En este otro artículo del British Medical Journal de 2010, se hizo la evaluación a largo plazo, un seguimiento de 4 años de casi 400 pacientes con diabetes. En este estudio se encontró que estaba presente la deficiencia de vitamina B12 casi en el 6% de aquellos pacientes que estaban tomando metformina, y esto era comparado contra aquellos pacientes con diabetes también tipo 2, pero que no tomaban metformina, donde el déficit de B12 era solo de 2.4%, siendo esta P estadísticamente significativa. Entonces, 2 minutos, gracias. ¿Perdón? 2 minutos. Ya falta poco. La metformina estaba asociada con el déficit de B12 y hubo también un incremento de homocisteína, pero no estadísticamente significativa. En este otro estudio, y como ven ustedes es japonés, sí se asocia el déficit de vitamina B12 con la toma de metformina, con hiperhomocisteinemia, y en este caso la asociación demostró que la presencia de homocisteína elevada se asoció con el desarrollo de retinopatía diabética, haciendo esta correlación entre déficit de B12 e hiperhomocisteinemia, y que fue más pesada, fue más fuerte en aquellos pacientes tratados con metformina versus los que no recibían metformina. La buena noticia de este estudio es que la suplementación durante 2 a 3 meses, permitió que estos pacientes continuaran con metformina porque se logró
volver a los niveles de normalidad de la vitamina B12. Y el último punto, que es esta sola diapositiva, es en relación a la posibilidad de desarrollo de neuropatía o de sintomatología compatible con neuropatía diabética. Los diabetólogos tenemos mucha atención puesta sobre la posibilidad del riesgo de la neuropatía en nuestros pacientes con diabetes, y especialmente si tienen mal control, puesto que es una complicación con impacto en calidad de vida y cantidad de vida. Y esto puede estar presente también en la asociación de toma continuada de metformina y déficit de B12. El último comentario es en relación al estudio que realizaron los investigadores del DPP, este ensayo que evaluó las respuestas de pacientes con alto riesgo para presentar diabetes a lo largo de varios años y que luego tuvo una continuación, que es el DPPOS, en esta parte de estudio observacional, en donde se observó que había más riesgo de déficit de vitamina B12 y anemia de tipo megaloblástica en aquellos pacientes que continuaron tomando metformina luego del Diabetes Prevention Program. Entonces, en definitiva, y con respecto a esta tándem metformina-vitamina B12, hay una asociación con deficiencia bioquímica cuando el paciente está expuesto periodos prolongados, y suele ser muchos años, ya toda la vida que tome el paciente metformina. Este déficit de B12 debiera ser sospechado y debiera ser buscado, especialmente en pacientes que tienen largo tiempo de tratamiento o tienen sintomatología asociada. A pesar de que este concepto debe primar, no hay indicaciones formales, no hay mecanismos de estandarización, por lo menos en los Estados Unidos, que determinen la búsqueda sistemática del déficit de B12. Y personalmente yo creo que la metformina continuará siendo la droga de inicio en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, porque es una droga eficaz, porque es seguro y tiene un costo accesible, pero por el otro lado, los profesionales atentos tendremos que buscar evidencia del déficit de B12 que pudiera asociarse a su uso. Y termino con esta diapositiva que nos muestra al gran maestro de todos los argentinos, en donde se menciona que todos los problemas son problemas de educación, y yo creo que este tipo de reuniones que estamos haciendo nos benefician a todos y todos salimos más educados. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Graciela, excelente como siempre. Ahora pasamos a la doctora María Carmelo, ella va a hablar sobre vitamina B12 y Marisa. Sí, los escucho, no veo. ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿podés compartir tu pantalla? ¿La comparto yo? Perfecto. ¿Se ve? ¿Así? No. No, todavía. ¿Compartir? Sí. Acá. Ahí va. Ahora sí, ahora ponemos en presentación completa. A pantalla completa. Eso. ¿Ahí? Perfecto, muy bien, adelante. Perfecto. ¿Se ve? ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Como mucho ruido atrás, no sé si serán micrófonos o qué, pero... Pedimos que silencien los micrófonos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente quiero agradecer a la SAN por la invitación, quiero felicitar a mis colegas, de las cuales siempre aprendo mucho, placer escucharlas hoy. Y a mí me tocó un tema que está quizás de moda, como decía María Luz, que es el tema del vegetarianismo o veganismo y el déficit de vitamina B12.
Bueno, como ustedes saben, las dietas vegetarianas la popularidad de estas dietas está aumentando en el último tiempo y hay cada vez más gente que elige un estilo o una dieta vegetariana excluyendo los productos de origen animal de su dieta. Más o menos un 10% de la población está optando por excluir estos alimentos de su alimentación en forma regular. Se estima que el número de veganos se triplicó en los últimos 10 años, y igualmente hay una variación estadística importante porque los estudios que se hacen no tienen una definición exacta de la diferencia entre los distintos tipos de vegetarianismo, veganismo, lacto, etc. Y porque además estos estudios de prevalencia en general son de encuestas. Acá está un poco el panorama mundial, como para que recuerden que más o menos es un 10% de la población. ¿Se me fue? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Me volví? Sí. ¿Se ¿Algo escucha? pasó? Sí, un micrófono abierto de alguna persona. Bueno, lo que les decía es que más o menos en países como Italia, como Australia, como Estados Unidos, un 10% de la población elige esta modalidad de alimentación. En el Reino Unido un 12%, pero cuando uno extrapola esto a menor edad, a personas entre 15 y 24 años, la prevalencia aumenta a casi un 20%, ¿sí? Y en general hay mayor proporción de mujeres. En Argentina no tenemos datos oficiales, pero lo que yo encontré es que más o menos un 1 o un 2% de la población es vegana, según la posición SAN del año 2014, y bueno, María Luz recién mostró un poco de los datos de la encuesta nacional de nutrición del 2007 con la prevalencia en embarazadas. ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas adoptan el vegetarianismo? En general por consideraciones éticas, morales y por preocupación por el medio ambiente. Estos en general son los motivos de los jóvenes que están aumentando su predilección por este tipo de dietas. También hay factores económicos, religiosos obviamente, y factores en relación a la salud, ¿sí? Y esto en general es una opción más de la gente un poco más grande. Y en relación a las dietas vegetarianas y a la salud, la literatura científica muestra que reducir alimentos de origen animal puede reducir el riesgo de enfermedades, entre ellas enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, porque esto mejoraría factores modificables como el índice de masa corporal, la glucemia, la presión y el perfil lipídico. A su vez, este es el primer reporte que sale, que se llama Eat Lancet, que es un conjunto de expertos, de 37 expertos en el mundo, que lo que se propusieron fue responder a la pregunta de si podremos alimentar a 10 billones de personas con una dieta saludable y sostenible para el año 2050, y ellos dijeron que sí, y que esto se podría llegar a hacer transformando los hábitos alimentarios, la producción y bajando un poco los residuos, y proponen que esta transformación disminuya por lo menos un 50% el consumo de carne roja y azúcar. O sea que claramente hay un mensaje poblacional, ¿sí? De disminuir el consumo de carne roja, pero no de abolirla. Hay otros estudios prospectivos, está el estudio de EPIC Oxford, este es un estudio enorme en 30.000 personas, que también es por encuestas y es un estudio prospectivo, que se hace en Oxford de nutrición y cáncer, y estos estudios no muestran diferencias significativas en la causa de mortalidad, por ejemplo, en pacientes veganos, en personas veganas versus no veganas. Hay otros estudios que muestran que la mortalidad por enfermedades isquémicas es menor en lacto-vegetarianos que en veganos, por ejemplo. Pero la realidad es que si los beneficios para la salud de los vegetarianos superan el riesgo de déficit o de alteraciones nutricionales, no está muy bien aclarado. Les pongo este cuadrito porque lo van a leer en muchos lugares, hablando de las características de las dietas veganas y vegetarianas. A mí me costó mucho la literatura encontrar específicamente veganismo o estudios de veganismo o prevalencia de veganismo. En general casi todos los estudios hablan de vegetarianismo y engloban estas distintas tipos de dieta, la lacto o vegetariana, ¿sí? Donde se excluyen alimentos básicamente a la carne y al pescado, la lacto-vegetariana, ¿sí? Donde lo único que se permite en general son los lácteos, no la carne, no el pescado, ni los huevos,
o la ovo-vegetariana, que es la otra, el otro subtipo. Todas tienen en común que tienen deficiencia de B12 como resultado de la ingesta disminuida. Básicamente, por supuesto y principalmente, la dieta vegana. ¿Cuáles son las deficiencias nutricionales de estas dietas? Bueno, pueden llevar a la falta de nutrientes que están en bajas cantidades en los vegetales, no solo B12, sino también hierro, zinc, yodo, vitamina D, omega 3, ¿sí? Y esto puede llevar a complicaciones serias para la salud. Un error también frecuente es pensar que los lacto-ovo-vegetarianos están cubiertos, o que tienen una ingesta adecuada de B12, cuando en general, por el consumo que tienen de estos productos, tampoco llegan a cubrir los requerimientos. Un poco sobre el estado de B12 de los estudios, los pocos que hay sobre la deficiencia de B12 que tienen los pacientes, las personas vegetarianas y veganas. El estudio de Pollack es uno de los más importantes y habla de una prevalencia más o menos entre un 11 y un 90% de los ancianos. Como decía la doctora Luz Portela, es bastante frecuente después de los 50 años, por distintos motivos, que baje la absorción de B12. En un 62% de las embarazadas vegetarianas pueden tener déficit de B12, o sea, es una prevalencia altísima. Entre el 25 y un 86% de los niños vegetarianos o veganos pueden tener déficit de B12, y entre un 20 y un 40% de los adolescentes. Otra de las cosas que evalúa este estudio, que seguimos hablando del EPIC Oxford, es las prácticas de suplementación que tiene el grupo de los veganos. Y es difícil porque el uso de suplementación es frecuentemente resistido, porque tienen preconceptos y aversiones a consumir productos artificiales, como pueden ser comprimidos. Si el comprimido además tiene un producto animal, obviamente lo rechazan, y porque piensan que las manifestaciones clínicas son excepcionales. Recordemos que en general es grupo de pacientes bastante jóvenes. La proporción de veganos que usan suplementación en este estudio, que es un estudio prospectivo de 30.000 personas, es alrededor de más o menos un 20, un 21%, ¿sí? Y el porcentaje aumenta si tenemos en cuenta que toman multivitamínicos. Ahora, ¿qué pasa con los multivitamínicos? Los multivitamínicos a veces no pueden ser suficientes para cubrir el déficit de B12, porque la vitamina C, por ejemplo, o el cobre pueden degradar a la cobalamina e inactivarla. Entonces se absorbe menos la B12 en multivitamínicos que si uno suplementa B12 sola. ¿Qué pasa en pediatría? Que es un poco lo que yo les vengo a hablar hoy. Hay pocos estudios que evalúan las deficiencias nutricionales de veganos, de niños veganos, comparados con la población pediátrica, porque recuerden que excepto en poblaciones muy cerradas, o en la India, donde el veganismo es más prevalente, esto en general es una cosa, es algo bastante nuevo, si es por veganismo y no es por carencia, ¿no? Y a nosotros como pediatras nos preocupan muchas cosas de las dietas vegetarianas. Básicamente nos preocupa el crecimiento, nos preocupa el desarrollo neurológico, la salud ósea, porque estamos hablando de un periodo vulnerable, ¿sí? Como es la pediatría y la infancia. Entonces, B12 también obviamente que entra en esta preocupación, y es una de las preocupaciones obviamente que más nos importa. ¿Qué dicen las sociedades científicas? Hay posiciones a favor, por ejemplo la Asociación Americana de Nutrición y Dietética va sacando reportes todos los años, y el último en el 2016, ellos establecieron que las dietas vegetarianas son sostenibles y seguras para todos los grupos etarios, en todas las condiciones fisiológicas, desde la infancia a la edad avanzada, en atletas, durante la lactancia y el embarazo, con una adecuada planificación y suplementación. Posiciones más intermedias tiene la USDA, que son las guías alimentarias americanas, que proponen patrones vegetarianos adaptados y dietas veganas balanceadas. Lo mismo que la Comisión Europea, la EFSAN es la Europea de Pediatría, Nutrición, Hepato y Gastro, ¿sí? Y la Sociedad Italiana de Nutrición, que tiene una posición intermedia, como que no las aconsejan, pero acompañan en caso que los pacientes obviamente decidan hacerlo. Y después hay posiciones claramente en contra. La Asociación Americana de Pediatría, la Sociedad Alemana de Nutrición y la Sociedad de Nutrición del Comité de Pediatría de Alemania están absolutamente en contra de promover este tipo de dietas vegetarianas o veganas en el embarazo, en la lactancia y en los niños, por considerarlas inadecuadas en nutrientes esenciales. ¿Sí? En Francia tampoco. O sea, estos son todos consensos de sociedades científicas que se van publicando con estos años.
No me pasa. Se me trabó el... El avance. Ahí está. ¿Ahí pasó? Sí. Perfecto. Bueno, y otro momento crítico es el embarazo, ¿sí? Ahí teníamos esa prevalencia de déficit de B12 en las mujeres embarazadas de un 18%, supongo que no estaba hablando, obviamente, María Luz, de embarazadas veganas, pero estaba hablando de en general la prevalencia porque es un momento vulnerable donde aumentan mucho los requerimientos, ¿sí? Entonces una embarazada que baja un poco la ingesta puede llegar a tener esta deficiencia de por sí. Imaginémonos una embarazada que decide por opción, previo al embarazo seguramente, empezar un embarazo o quedan embarazadas ya con déficit previo o incluso hacen dietas vegetarianas durante el embarazo. Obviamente el déficit es frecuente por carencia, como decíamos, que puede ser en poblaciones marginales que ya tengan déficit, o por la falta de ingesta por elección. Los estudios hay un estudio que es el de Koenig del 2004 que habla de una prevalencia de déficit de B12 de 39% en pacientes lacto o vegetarianas, ¿sí? Versus 9% a pacientes que comen poca carne o 3% del grupo control. Y otra cosa interesante que estuve leyendo es que los altos niveles de suplementación con folatos pueden enmascarar el déficit. Y esto me llamó bastante la atención, porque en general los obstetras suplementan siempre, o sea, todos sabemos que la embarazada tiene que suplementarse con ácido fólico, y no es tan así ni la anamnesis alimentaria, ni la indicación de suplementación con B12 durante el embarazo. No sé si después podemos charlarlo en las preguntas a ver si tienen alguna otra, si les parece que es así o no. Seguramente hay alguna obstetra escuchando. Bueno, la recomendación, ahí se las puse. ¿Qué pasa en la leche materna? La leche materna tiene alta correlación con los niveles séricos de B12 que tenga la mamá, ¿sí? El estado materno de B12 es el factor más importante que afecta a la cantidad de B12 que tenga el lactante amamantado, y por supuesto la población vegana tiene un riesgo aumentado de carencia, porque las mamás vegetarianas o veganas tienen reservas inadecuadas, ¿sí? Por lo tanto, tanto durante el embarazo como el posparto, las mujeres vegetarianas o veganas seguramente necesiten suplementación. ¿Y cuál es la consecuencia de estas dietas veganas o vegetarianas que tienen déficit, o sea, que no están suplementadas correctamente y tienen déficit de B12 en el embarazo y la lactancia? El efecto obviamente es en los lactantes, ¿sí? Las consecuencias de tener niveles bajos maternos de B12 da efectos en el tubo neural, alteraciones del desarrollo, puede haber atrofia cerebral, hipotonía, letargo, puede haber desarrollar convulsiones, y estos son los síntomas de deficiencia en lactantes. A veces los chicos llegan por alteraciones en la alimentación, por regurgitación, constipación, apatía, irritabilidad, mioclonías, convulsiones, disminución de la velocidad de crecimiento, retraso del desarrollo o pancitopenia. Como verán, los síntomas son variados, pero uno tiene que sospecharlo ante un paciente que la madre declara que viene con síntomas neurológicos, un lactante alimentado solamente a pecho, y que la madre declara esta opción alimentaria. En los niños mayores está relacionado con disminución de la performance académica, del peso, de la talla y la circunferencia cefálica, obviamente anemia macrocítica, y disminución del desarrollo mental, social, atención y memoria a corto plazo. Nuestra experiencia en el hospital nos pasó un poco, que nos llamó la atención, que empezamos a tener más casos en los últimos años. En el periodo de 2016 a 2018 tuvimos 7 pacientes, que son los que se publicaron en este estudio, que vinieron con síntomas neurológicos graves, y eran chiquitos lactantes de hijos de madres veganas y vegetarianas, ¿sí? Y lo que nos propusimos fue describir qué es lo que estaba pasando, por qué había aumentado esta prevalencia, y empezamos a ver estos pacientes. Todos los pacientes habían llegado al hospital
consultando por déficit neurológico grave, ¿sí? En lactantes menores de 6 meses. Eran chicos previamente sanos, que no tenían complicaciones perinatológicas, y cuando indagamos a las mamás ninguna de ellas había recibido suplementos de vitamina B12, ni conserjería nutricional durante el embarazo, a pesar de haberlo controlado. Todos los chiquitos estaban recibiendo lactancia exclusiva, ninguno recibía alimentos de origen animal ni suplementos, y tampoco realizaban controles de salud, excepto los menores de 2 años que tenían vacunas incompletas. Los 7 chicos, como les decíamos, tuvieron síntomas neurológicos graves, 3 de 7 desnutridos agudos, 4 de 7 desarrollaron anemia megaloblástica, en las tomografías se observó atrofia cerebral grave, y en los electrocardiogramas patrones electroencefalográficos de convulsiones de epilepsia. Estos son los requerimientos, las RDA, que nosotros hace poco hicimos una revisión en el servicio y establecimos para tener como por edad, y tanto en embarazo y en lactancia, más claras los requerimientos, como decía María Luz, no son muy elevados, y la suplementación sistemática que se propone, en realidad no nosotros, sino en la literatura, para mujeres durante la lactancia, para lactantes, niños y niños mayores. Como verán, es una dosis bastante interesante desde el punto de vista, comparándola con la RDA, es bastante mayor, como para realmente cubrir estos requerimientos. Bueno, el diagnóstico, como decía María Luz, es bastante desafiante, porque hay distintas definiciones, métodos, cambios de puntos de corte según la edad y la situación, por ejemplo el embarazo. Nosotros determinamos estos puntos de corte, que son con los que trabajamos en el hospital, que son dosajes de vitamina B12 menor a 200, matilmalónico y homocisteína aumentados, y dosaje de B12 activa, que es el mejor indicador de deficiencia, pero que tampoco tenemos valores de corte establecidos, por lo menos todavía no los encontramos. Bueno, este es el tratamiento de déficit de B12, ¿sí? La dosis es bastante interesante, y en mujeres en lactancia se hace lo mismo que hacemos en los chicos chiquitos, y empezamos con dosis intramusculares de 1 miligramo, o sea, 1000 microgramos por 7 días, y después dejamos una continuidad vía oral. Y ya para cerrar las conclusiones. Como vemos, la deficiencia de B12 es una de las complicaciones más graves de los lactantes de mujeres que adoptan el vegetarianismo sin supervisión. Las consecuencias de este déficit en la infancia para el desarrollo cerebral y el cuerpo son extensas y pueden ser irreversibles. Son muchos los reportes de casos de alteraciones neurológicas en lactantes, no es el único nuestro, la verdad que si uno revisa la bibliografía hay un montón, y hay muchos que son muy recientes, hay en Chile, en Hong Kong, en Italia, en Alemania, cada vez hay más reportes de estos casos. Los veganos, obviamente, o los vegetarianos, ¿sí? Deberán suplementar la dieta con otras fuentes alimentarias de B12, como son los alimentos fortificados, o con suplementación de B12 vía oral. Y hasta la actualidad parece haber consenso de aceptar estas dietas con asesoramiento profesional, pero no hay consenso internacional sobre la seguridad de estas dietas. Como recomendaciones, les dejo que para nosotros el pediatra y el obstetra deberán empezar a incluir la anamnesis alimentaria como parte de la consulta, con el fin de detectar potenciales déficits de micronutrientes. A nosotros llamó mucho la atención que, y a mí, no sé, como mamá tampoco, nunca me preguntaron cuando estuve embarazada si comía o no comía carne, o si comía o no, digamos, qué tipo de alimentación llevaba. Así que me parece que es algo que no está, por lo menos, no parecería estar dentro de la anamnesis del control obstétrico, y el pediátrico también, por supuesto. Las familias que deciden realizar cualquiera de estas dietas restrictivas con alcance a niños y adolescentes deben hacerlo con asesoramiento y supervisión profesional. Y para profesionales, sabemos que el Comité de Nutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría ya finalizó un documento
con directrices para vegetarianismo en esta etapa de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Continuamos entonces con Adriana, si puedes presentar tu pantalla. Muchas preguntas que vamos a intentar responder al final. Hola, ¿ahí se ve? Pasa la primera diapositiva y pon presentación en pantalla completa, por favor. Ahí estamos. Ahí. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación a esta jornada. Así que, bueno, a mí me toca hablar ahora de los trastornos absortivos. Yo soy gastroenteróloga, así que vamos a hablar de algunas de las patologías que vemos nosotros. Pasé de largo las primeras 2 diapositivas que hablaban un poco de la absorción, porque ya fue divinamente explicado por la doctora Portela, así que yo voy a entrar desde lo gastroenterológico, qué patologías vemos nosotros que afectan la absorción de la B12. En todo este complejo mecanismo que ya fue explicado, la absorción se puede alterar, porque no hay producción de ácido clorhídrico y por lo tanto no lo hay de factor intrínseco, porque hay una alteración en la secreción pancreática que impide la liberación de la vitamina que va unida a la proteína R, porque hay pérdida de receptores ileales que impiden la absorción, porque esos receptores pueden tener un defecto congénito que condiciona la anemia megaloblástica autosómica recesiva, porque puede haber una alteración adentro del enterocito ileal que impida la liberación de la vitamina A hacia la circulación. Desde la parte digestiva alta, el mayor mecanismo de alteración es cuando hay una resección del estómago. Antes veíamos mucho más pacientes que habían sido sometidos a cirugías por resección al tener una úlcera gástrica complicada, fundamentalmente por las cirugías realizadas que eran la Billroth 2. Afortunadamente estas cirugías prácticamente ya no se usan, y si vemos pacientes que tienen esta patología son pacientes que se han resecado muchos años atrás. En este caso lo que sucede es que hay una falta de la producción de ácido clorhídrico y por lo tanto de factor intrínseco, por lo tanto hay una dificultad para la absorción posterior. A esto se le suma que cuando hay una asa aferente muy larga, hay un sobrecrecimiento bacteriano, el paciente suele tener por eso diarrea y esteatorrea, entonces el déficit de B12 en estos casos es mayor. Una patología similar se ve en las cirugías que se realizan ahora para tratamiento de la obesidad, independientemente de si es una manga gástrica o un bypass, al no estar la secreción ácida gástrica y faltar el factor intrínseco, la fisiopatología del déficit de B12 es más o menos lo mismo. En las patologías médicas, las causas... ¿Hola? ¿Se escucha? En las patologías médicas, decía entonces, la atrofia de la mucosa gástrica en las patologías llamadas gastritis atrófica es otra de las posibilidades de malabsorción de B12. Hay 2 tipos de gastritis atrófica, la más frecuente es la asociada al Helicobacter pylori, y la menos frecuente pero más severa es la gastritis autoinmune o tipo A, en donde hay una presencia de anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco que imposibilitan la producción del ácido gástrico. En este caso, en el de la gastritis autoinmune, en general la sintomatología está más asociada
alguna otra patología autoinmune que la acompañe, porque la sintomatología gástrica es bastante inespecífica, al igual que la gastritis por Helicobacter pylori, suelen tener síntomas de dispepsia, distensión, dolor abdominal, y no mucha más sintomatología específica. Así que el diagnóstico de la gastritis autoinmune fundamentalmente se hace por la investigación de anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco, aunque no el 100% de los pacientes la presenta. Y respecto a los mecanismos por la falta de secreción, si bien les decía que antes la cirugía Billroth 2 era el tratamiento para las úlceras gástricas, ahora lo es el bloqueante de ácido, ya sea los bloqueantes H2 o los bloqueantes de la bomba de hidrógeno, que generan, en definitiva, una situación similar a la resección gástrica, y esto es particularmente más frecuente y más severo en los pacientes ancianos. Si pasamos al intestino delgado, tenemos que pensar que son las enfermedades de la mucosa o la falta del intestino las que pueden condicionar el déficit de absorción. En nuestro caso, por ser una patología tan frecuente, en la que más se puede encontrar el déficit es en la enfermedad celíaca, teniendo ahora como definición actual como una enfermedad autoinmune que se caracteriza por un perfil serológico e histológico característico, que está desencadenada por la ingestión de gluten en personas genéticamente predispuestas, y siendo la enfermedad autoinmune más frecuente, en la que sabemos cuál es su base genética, cuál es el autoantígeno involucrado y cuál es su desencadenante medioambiental. La prevalencia mundial está alrededor del 1%, pero sabemos que en los últimos años ha habido un aumento importante en la prevalencia, unas 5 veces más posibilidades diagnósticas. No se sabe exactamente por qué, si es porque hemos mejorado las herramientas diagnósticas, porque ha habido cambios en la dieta, o porque hay influencia de otros factores medioambientales no bien conocidos. Lo cierto es que hay un aumento en el diagnóstico. En nuestro país, el estudio que se hizo en el 2002 se hizo en nuestro hospital, y pudimos establecer una prevalencia de un celíaco cada 147 pacientes adultos. Eso más o menos nos da una proporción de 400.000 celíacos en nuestro país, y lo importante de esto es que nosotros diagnosticamos entre 1 a un paciente, entre 8 y 10 que son asintomáticos, entonces es muy importante estar atentos para el diagnóstico. El déficit de B12 es una asociación frecuente, mucho más frecuente de lo que se creía unos años atrás, y se reporta entre el 12 y el 40%. Y hay que estar atento en estos grupos porque según las distintas clasificaciones, ha pasado históricamente muchas clasificaciones de las manifestaciones clínicas. La más reciente es esta que divide a los pacientes con manifestaciones intestinales o extraintestinales. No es difícil diagnosticarla cuando uno se encuentra en el grupo de pacientes que tienen sintomatología clínica, pero la gran mayoría de los pacientes, un poco más del 50%, tienen manifestaciones extraintestinales que son llamadas atípicas, con constipación, anemia, osteoporosis, hipertransaminasemia, y es en este grupo particular de pacientes donde tenemos que prestar atención a todos los déficits asociados, porque la anemia puede ser la única manifestación de una enfermedad celíaca, por otro lado silente. ¿Y por qué deberíamos diagnosticar enfermedad celíaca a esos 8 o 10 pacientes que quedan sin diagnosticar? Porque la dieta libre de gluten tiene un efecto mejorador de esa enfermedad de base, fundamentalmente en las enfermedades autoinmunes, en la osteoporosis, en los déficits nutricionales. Todos estos mejoran con la dieta libre de gluten, y es por eso que es tan importante su diagnóstico. Respecto a la otra patología, dijimos una es la alteración de la mucosa, otra es la falta o el compromiso de la continuidad intestinal. Desde el año 2015, un tema tan controvertido como era la insuficiencia intestinal pudo finalmente tener una clasificación definitiva, y se pudo establecer una definición de lo que es la falla intestinal, una clasificación funcional, una clasificación fisiopatológica y una clasificación clínica de la falla intestinal crónica, definida como la reducción de la función intestinal por debajo de un mínimo necesario para mantener la absorción de macronutrientes o agua y electrolitos, por lo cual se requiere suplementación endovenosa para mantener la salud y o el crecimiento en los niños.
La reducción de la función de absorción, que no requiere de la suplementación endovenosa, debería considerarse como deficiencia o insuficiencia intestinal y no falla intestinal. Y se pudo clasificar en 3 tipos. La falla 1, que es la falla aguda, de corta duración y habitualmente autolimitada. La falla tipo 2, que es la prolongación de una condición aguda y que se ve frecuentemente en pacientes metabólicamente inestables, son los pacientes de las terapias intensivas, con fístulas o abdomen abierto. Y la falla tipo 3, que es una condición crónica de pacientes que ya están metabólicamente estables y que requieren suplementación endovenosa por meses o años, siendo esta reversible o irreversible. La clasificación fisiopatológica engloba en 5 causas mayores a la falla intestinal: el intestino corto, las fístulas, la obstrucción mecánica, la dismotilidad y la enfermedad mucosa extensa. Estas 2 últimas, el intestino corto y la enfermedad mucosa extensa, son las que más condicionamiento a la malabsorción de la vitamina B12 pueden generar. Y por último, hay una clasificación clínica que nos ha permitido tener estudios multicéntricos internacionales y saber que estamos hablando de la misma cosa. Entonces, esta clasificación tiene 8 categorías que nos permite agrupar a los pacientes de acuerdo a que tengan requerimientos de líquidos y electrolitos solos, o fundamentalmente nutrientes para mantenerse vivos, y nos permite entonces hacer una comparación cuando podemos agrupar al paciente en una de estas categorías. Entonces, la falla intestinal crónica, les decía, es una condición que se ve en pacientes metabólicamente estables, que requiere para que el paciente sobreviva la nutrición parenteral prolongada, y que puede provenir de una falla aguda de tipo 2, o por la progresión de una enfermedad gastrointestinal crónica, o una enfermedad sistémica benigna, o de enfermedades digestivas congénitas que se ven en los niños, o por la progresión de tumores intraabdominales, con una prevalencia de 5 a 80 casos por millón de habitantes, de acuerdo a los registros internacionales. La falla intestinal se manifiesta por mala absorción, diarrea, deshidratación, alteraciones electrolíticas y desnutrición. Y en nuestro medio, en la Fundación Favaloro, que es otro de los lugares donde yo tengo la posibilidad de ver estos tipos de pacientes, la causa más común de falla intestinal crónica es el síndrome de intestino corto. Dentro de esas patologías, la más frecuente son las complicaciones posoperatorias, después la isquemia, y un nuevo grupo que está creciendo bastante aceleradamente, que son las complicaciones que vemos secundarias a cirugías bariátricas. Repasando brevemente, estos son los sitios de absorción de los nutrientes, teniendo especial importancia el ilion terminal, que es el sitio de absorción exclusivo de la vitamina B12. Además, en este combo participan una enorme cantidad de hormonas digestivas, cada una de las cuales tiene una función específica sobre la absorción. Entonces, a manera de repaso, el yeyuno es el sitio de digestión y absorción de los macro y de los micronutrientes. El ilion es el sitio de absorción exclusivo de la B12, y el ilion puede tomar las funciones del yeyuno y no a la inversa. La preservación de la válvula iliocecal que regula el tránsito intestinal es fundamental para la recuperación de los pacientes, lo mismo que tener el colon, porque es un sitio fundamental de absorción de agua, sodio y ácidos grasos de cadena corta. Esto en un combo de funcionamiento acoplado con neuromoduladores, hormonas digestivas, microbiota y motilidad. Cuando uno habla de resección intestinal, hay 3 tipos de resecciones intestinales. La tipo 1, que es la yeyunostomía terminal, la tipo 2, que es la anastomosis yeyuno-colónica, con parte del colon en continuidad, y la tipo 3, que es la anastomosis yeyuno-iliocolónica. De estas 2 es de las que voy a hablar brevemente porque son las que se asocian a déficit de B12. Cuando hay una resección intestinal hay cambios fisiológicos aparejados, que se ven fundamentalmente en el primer año de la resección intestinal. En los pacientes con yeyunostomía lo que se observa es un aumento del vaciamiento gástrico y una disminución del tiempo de tránsito intestinal. Esto genera alteración de la motilidad y mezcla inadecuada del quimo con las secreciones digestivas, pero también hay alteraciones en las secreciones de todas estas hormonas, hay aumento de la gastrina,
disminución del péptido II, del GLP-1, del GLP-2, y aumento de las secreciones gástricas que conducen a hipergastrinemia, que se observan en más del 50% de los pacientes con una resección reciente y que produce fundamentalmente, además de más secreción de ácido gástrico, inactivación de las enzimas pancreáticas. En las resecciones de tipo 1, lo que es la yeyunostomía terminal, lo que se observa es una gran pérdida de líquidos a través de la ostomía, entre 3 a 8 litros, con pérdida importante de sodio, calcio, magnesio, zinc, y mala absorción de macro y micronutrientes. No hay ninguna posibilidad, porque no está el ilion, que estos pacientes no tengan en algún momento de su evolución déficit de vitamina B12. Lo mismo sucede con los pacientes con resección de tipo 2. Si hay una resección menor a 100 centímetros, hay una diarrea colereica, en donde las sales biliares no absorbidas llegan al colon y producen diarrea por estimulación, y cuando las resecciones son mayores al metro, hay una severa malabsorción de B12, déficit de ácidos biliares, malabsorción de ácidos grasos de cadena larga, de cadena corta, etc. En estos casos también es imposible que no haya malabsorción de B12 porque falta el sitio específico de absorción. Este es un ejemplo de lo que les contaba, de las nuevas complicaciones que aparecen como secuela de la cirugía bariátrica. Esta es una paciente que hizo una isquemia luego de una cirugía y que quedó con 8 centímetros de yeyuno anastomosados al colon transverso. Requería 4 litros de nutrición parenteral por día, y con el tiempo, con la adaptación del intestino y usando todas estas nuevas hormonas moduladoras, se pudo conseguir disminuir la cantidad de nutrición parenteral que requería a 3 o 4 veces por semana. El problema es que cuando uno saca días de nutrición parenteral, también está sacando el aporte de vitaminas, y en este caso de la vitamina B12, porque en vez de recibirla todos los días, se imaginarán que esta paciente puede comer muy poca cantidad de alimentos, no tiene lugares donde absorberla. Uno debe estar muy atento en estos pacientes porque el déficit se hace evidente cuando pasan a conectar en vez de 7 días a la semana, 4 días. Y por último, las enfermedades que afectan la mucosa del ilion distal, como la enfermedad de Crohn, que además se asocia con desnutrición porque estos pacientes tienen disminución de la ingesta, mala absorción, enteropatía perdedora de proteínas, aumento de requerimientos calóricos y muchas veces interacción medicamento-nutriente. En general, para la enfermedad de Crohn, la mayoría de los reportes hablan de un 17% de déficit de B12 y mucho menor en la colitis ulcerosa. Y hay algunos que han intentado hacer algunos estudios de relación, a ver si el déficit de la B12 tenía algo que ver con el desencadenamiento de la enfermedad. Parece ser que no es así, que es una asociación solo por menor absorción. Por lo tanto, siendo el ilion el sitio de absorción primaria, es muy importante evaluar a los pacientes con enfermedad de Crohn que tienen enfermedades extensas o que tienen una resección mayor a 30 centímetros, y las guías europeas recomiendan, por lo tanto, evaluar cobalamina y folato al menos una vez al año cuando se absorbe en macrocitosis. Eso es rápidamente un combo de las patologías que nosotros habitualmente vemos desde la gastroenterología que condicionan la malabsorción de la B12. Gracias, Adriana. Muy atinada tu presentación y en tiempo excelente, así que felicitaciones. Bueno, vamos a comenzar las preguntas, que hay bastantes preguntas. La doctora Eva López me va a acompañar al respecto por el canal de YouTube, que también ahí hay más de 300 personas en este momento acompañándonos y están haciendo preguntas al respecto. Así que Eva, si te parece, Eva, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Marina. Podemos ir alternando las preguntas, ¿te parece? Perfecto, me parece excelente. Yo he ido tratando de sintetizar y recopilando las preguntas para cada uno de los disertantes. Y respecto a Graciela, una pregunta,
si hay interacción de la vitamina B12 con fármacos hipolipemiantes, hipotensores o de hormona tiroidea, frente a pacientes con enfermedades crónicas polimedicados, ¿qué se tiene que considerar? ¿Me escuchan, Marina? Sí, perfecto. Bueno, excelente. En realidad, la relación de la hipovitaminosis está bien descrita con la metformina. No es el caso con estos otros fármacos que recién has mencionado, pero tenemos que tener en cuenta que la persona con diabetes es una persona polimedicada, que además puede tener hábitos nutricionales que no son adecuados. Entonces, no nos quedemos solamente con la metformina como factor de riesgo para este déficit de B12. Pero puntualmente yo quería hacer, a lo largo de las intervenciones de las colegas, me surgió este pensamiento de que la población con diabetes, al tener una polimedicación, una polifarmacia tan sostenida y a lo largo de su vida, muchas veces está tomando bloqueantes de la bomba o antiácidos o fármacos que directamente interfieren por otros mecanismos y pueden llegar a este estado de hipovitaminosis. Así que tenemos que estar alertas y me parece excelente el aporte de la necesidad de que todos los profesionales, licenciados en nutrición, médicos de distintas especialidades, todos hagan un interrogatorio adecuado en cuanto a los hábitos nutricionales y en tanto también a los distintos fármacos. Perfecto, muchas gracias, Graciela. Eva. Sí, hay muchas preguntas, la verdad los felicito a todos los disertantes por las excelentes ponencias y también les quiero compartir que desde los chats hay muchísimas felicitaciones a cada una de las disertantes del panel. Voy a preguntarle entonces a Marisa y voy a juntar varias preguntas que tienen que ver con el mismo tema. ¿Cuál es el valor de corte de B12 para que considere la suplementación? Y ¿cuál es el tiempo de suplementación en adultos? Creo que quizás ella, como es pediatra, no sé si lo va a poder responder. ¿Y cuáles son las presentaciones de B12 que recomienda? No, tenés el micrófono anulado, Marisa. Perdón, ¿ahí se escucha? Perfecto. Bueno, nosotros en realidad lo que hacemos es utilizar, como les decía, el hidroxiclobalamina, que es la B12 que se usa intramuscular cuando uno detecta un déficit importante con sintomatología neurológica, por ejemplo, como detectamos nosotros con estos pacientes. Hicimos 7 días de 1 miligramo de esta dosis intramuscular y después dejamos una dosis bioral de 1 miligramo. Yo ahí estaba leyendo los chats y hay un comprimido que es del laboratorio Domínguez, de 1 miligramo que viene solo de B12 acá en Buenos Aires, por lo menos en Argentina, es lo que nosotros encontramos como para suplementar específicamente B12 vía oral. Igualmente el tema de la suplementación, yo ahí puse las tablas, creo que seguramente van a tener estas charlas a disposición, porque están tanto las RDA como la suplementación que deberían llevar si los pacientes consultan y llevan una dieta vegana o vegetariana controlada con un profesional, por supuesto. Ahí no habría mayor riesgo y podrían cumplir esa suplementación. Pero bueno, estos son casos donde nosotros damos megadosis de B12 en función de pacientes que están gravemente enfermos, ¿no? Igual es un tema controvertido, no hay un solo punto de corte, como les decía, en diagnóstico, vimos que hay un punto de corte entre 150 y 200 que es de B12, de menos de eso es déficit. Hay otros puntos de corte para vitamina B12 activa, y obviamente el aumento de homocisteína y metilmalónico. O sea, idealmente habría que tener todos esos resultados juntos como para tomar una decisión de déficit, aunque a veces es difícil porque no en todos los hospitales se hacen. Nosotros en Garrahan, por suerte, hacemos todo, y cuando salen las muestras sale metilmalónico, sale tracobalamina, B12 activa y todo lo demás. Pero bueno, es como un combo de situaciones de tener todos estos valores para tomar la decisión y ver el déficit. No es tan fácil diagnosticarlo tampoco.
Acá hay otra pregunta, quizá bastante relacionada, pero la podríamos hacer desde el punto más preventivo a lo mejor. ¿Cómo en la práctica se puede suplementar a un lactante que después de haber recibido pecho exclusivo de mamás veganas, empieza la alimentación complementaria? Bueno, yo creo que ahí primero habría que determinar si tiene o no tiene déficit, ¿sí? Y después habría que seguir este mismo patrón, o sea, en caso de que tenga déficit y anemia, se puede hacer primero una dosis intramuscular, que es lo que nosotros hacemos, y después vía oral, y si la deficiencia es leve o no tiene deficiencia, bueno, aportar vía oral con comprimidos. La realidad es que no hay, yo por lo menos no me enteré que haya ni jarabes ni gotas de B12 disponibles para lactantes, habría que buscar eso. Sí, una pregunta para Adriana es si en personas que tengan gastritis crónica o se sospeche falta de factor intrínseco, si ya le darían directamente los comprimidos de B12 independiente de hacer un dosaje, o sea, de administrarle directamente B12 sublingual. No, en general, si no tiene manifestación, solo por el diagnóstico de gastropatía, no se suplementa, se hace el dosaje y se ve cuál es el nivel, excepto que tenga una marcada anemia megaloblástica que se ve en las gastritis atróficas más severas, en las autoinmunes, que ahí uno tiene que suplementar, sino de rutina, por ser portador de una gastropatía crónica, no se suplementa a menos que tenga un bajo nivel. Perfecto. Acá preguntan para Graciela si un paciente diabético que va a iniciar su tratamiento con metformina debe desde inicio hacerse un dosaje de vitamina B12. No está estandarizado, realmente no hay una guía que nos indique o que nos marque este paso a seguir, debiendo hacer un análisis fármacoeconómico, yo diría que no, que salvo que en el interrogatorio uno encontrara que es un paciente que es vegano o que tiene déficit nutricional de otro tipo o que tiene alguna patología a nivel intestinal o una anemia previa, en ese caso uno sí podría considerar ya ese aspecto de medición bioquímica de la concentración de vitamina B12 para estar alertas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que habiendo un panorama farmacéutico para la diabetes tipo 2 tan amplio, si uno considera que el riesgo asociado al déficit de B12 podría ser muy marcado en algún paciente, bueno, se podrá utilizar otro tipo de fármaco antidiabético, pero así sistematizado como que se mida la vitamina B12, no corresponde. Perfecto. Para Marisa, hay varias preguntas que coinciden en cuanto, bueno, algunos comentarios en el tema de la importancia de que tengan las personas que hacen dieta vegetariana o vegana una supervisión por una licenciada en nutrición y que se trabaje en forma interdisciplinaria, y también varios comentan la importancia de que los obstetras estén concientizados sobre toda la problemática que vos te referiste, y te preguntan específicamente cuál es la postura tuya con respecto al vegetarianismo y al veganismo en mujeres embarazadas y en niños, y cuál sería la recomendación de consultorio que harías si es que hacen este tipo de alimentación. Hola. Sí, se escucha. Mire, yo no soy una especialista en alimentación vegetariana y vegana. La realidad es que yo me acerco a esto, obviamente, porque soy especialista en nutrición y porque los déficits de micronutrientes es una parte muy interesante de la cual nos estamos dedicando en tiempo con más intensidad por distintos temas en el servicio del Garraham. Y en realidad me acerco porque tuvimos los casos clínicos de estos chicos, digamos, y siempre, no es algo de ahora, es algo que siempre hemos tenido. Por distintas circunstancias, déficits multivitamínicos. En este caso nos llamó la atención y se hizo el estudio. La realidad es que yo creo que no importa mi postura personal. Yo lo que traté es de mostrar un poco de evidencia y de que todos entendamos que es algo que vamos a tener que
saber tratar, porque la realidad es que los pacientes están, digamos, ojalá todos cuando toman esta decisión tengan un especialista al lado que los oriente de cómo hacerlo de la mejor manera y con la mejor suplementación. Lamentablemente nosotros no lo tuvimos, directamente tuvimos a los pacientes con el daño neurológico, así que me parece que tiene que ver un poco con eso. O sea, nosotros vemos, ahora por ejemplo estamos estudiando déficit de B12 en algunas mamás que por carencia traen estos chicos con déficit de B12 y síntomas neurológicos. O sea, ya estamos viendo que poblacionalmente, evidentemente, hay imposibilidad de algunas personas de comprar alimentos como carne, pollo, pescado, entonces también estamos evaluando ahora qué es lo que está pasando en la población, digamos, que no que elige ser vegana, sino que no le queda otra y que no puede comprar alimentos como la carne, por ejemplo. Así que a mí me parece que mi postura personal no interesa mucho. Sí me interesa, o sea, sí puedo dar una postura como pediatra y que obviamente me preocupa que la gente haga este tipo de tratamientos o que haga este tipo de dietas de exclusiones sin ningún tipo de suplementación y que pasen por otros médicos que pueden pesquisar o hacer un screening de esto y que tampoco lo podamos detectar antes, ¿no? Por eso les decía el tema de los obstetras o de los pediatras. Me parece que obviamente que el especialista en nutrición es el que va a hacer el tratamiento, o el que va a hacer el seguimiento, o el que puede recomendar la alimentación. Pero me parece que todo el equipo de salud tiene que estar atento a que esto va a ser una situación que se va a replicar cada vez con más frecuencia y que podamos detectarla antes de que lleguen a pasar lo que pasa en estos chiquitos, ¿no? Gracias, Marisa. Una pregunta para la doctora Portela. ¿Cómo es la absorción de la vitamina sublingual versus la absorción intestinal? ¿El audio? ¿El audio, doctora? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Me escuchan? ahora recién. Lamentablemente no he leído nada sobre la administración sublingual. Yo no sé si la doctora Crivelli tiene alguna experiencia. Le pasaría a ella la pregunta. Nos está haciendo señas con la cabeza que no, la doctora Crivelli. O sea, es un tema para investigar y quizá abrir un nuevo, ¿no es cierto?, debate o estudio al respecto. Está bueno, está muy bueno. Certeza de la absorción. Eva, ¿alguna otra pregunta? Sí, para Graciela preguntan si en mujeres con diabetes 2 con tratamiento con metformina mayor de 3 años y que comienzan con un embarazo. En ese caso, ¿seguiría recomendable iniciar tratamiento o realizar el dosaje de B12 para prevenir todas las complicaciones que habló Marisa? Está muy buena la pregunta y realmente me parece que partamos de esta base. Una señora, una mujer con diabetes tipo 2, tratada con metformina por periodos prolongados, ahora que las mujeres suelen embarazarse en edades más avanzadas de la vida, lo primero que debe hacer es suspender la metformina. El embarazo de una mujer con diabetes debe llevarse a cabo si se necesita, además de la alimentación adecuada, una indicación terapéutica, exclusivamente con insulina, porque la metformina no ha sido todavía aprobada como medicación de tipo A para el embarazo de las mujeres con diabetes. Así que ese es el punto inicial. Ahora, si esta mujer ha consultado ya con el embarazo avanzado, tomando la metformina, o en algunas otras circunstancias que podríamos homologar, por ejemplo, mujeres con poliquistosis ovárica, que sí tienen indicación de metformina, y especialmente en el primer trimestre, y a veces se prolonga durante todo el embarazo la toma de la metformina, allí sería de buena práctica
la medición, el control de la concentración bioquímica de la vitamina B12 para, en esta suplementación que se suele hacer en las mujeres embarazadas, considerar también el aporte de B12. Pero si la paciente tiene diabetes 2 y toma metformina y planea embarazarse, el médico que la sigue, tanto la parte ginecológica, obstétrica y especialmente el especialista en diabetes, debe dar el consejo de que por cuestiones más que nada legales debe suspenderse previamente la metformina y usar el tipo de tratamiento que corresponda. Espero haber sido clara. Sí, sí, es muy claro. Marina. Para la doctora Marisa, ¿existe algún estudio al respecto entre madres veganas e hijos con autismo? No escuché nada. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahora sí, sí. Se corta un poquito. ¿Y existe algún estudio que relacione las mamás veganas con hijos autistas? No leí. La realidad es que no lo encontré y dentro del autismo como causa, no, la verdad que desconozco, creo que no, pero yo le animaría a decir como que no. Pero lo que se describe son distintos retrasos en la adquisición de pautas madurativas, pero creo que no tiene nada que ver con el autismo en sí. Sí, otra pregunta es, en relación a las personas que realizan planes de alimentación lacto-ovo-vegetarianos o vegetarianos o veganos, ¿la suplementación con B12 se debe realizar de rutina? Qué buena pregunta. Sí, por lo que dicen los estudios, este estudio, el de Oxford es lo que dice, y ahora salió un review de los italianos en la revista Nutrients del año 2019, el año pasado, y también propone suplementación a todos, digamos, veganos, vegetarianos, a todos, con B12, sí. Una pregunta para la doctora Portela. ¿Por qué los compuestos de alga no tienen actividad biológica de vitamina B12? ¿Me escuchan? ¿Escucha? Sí. ¿Escucha? Bueno, las algas hacen una asociación con bacterias y solamente la pórfira es la que se asocia con bacterias productoras de corrinoides con actividad biológica de vitamina B12 y tiene una cantidad relativamente importante expresada sobre peso seco. Yo les recomiendo, en la presentación está la cita de Watanabe, que es el grupo japonés que ha estudiado más el tema de las algas y que ha hecho las determinaciones y sigue haciéndolas su grupo por el método más nuevo, que es de HPLC asociado a masa, que permite determinar los corrinoides con actividad de vitamina B12 porque previamente destruye o elimina los corrinoides que no tienen actividad de B12. O sea, determina el barrilete entero, no la parte superior que es el corrinoide inactivo. Y es la pórfira, es una alga roja que existe en abundancia en la costa patagónica, la pórfira columbina, sobre todo en Chubut y en Santa Cruz, y que se comercializa en la zona seca y que es, inclusive yo cuando estuve en Comodoro, porque estábamos trabajando precisamente en pórfira, y bueno, me daban sopa de pórfira columbina. Lo que pasa que creo que en las dietéticas no está demasiado generalizada su venta. Habría que promoverla. También hay algunos hongos que tienen una cantidad, pero mucho menor. Las cantidades están expresadas, quiero aclarar, por 100 gramos de materia seca, y tanto las algas como los hongos tienen una cantidad muy elevada de agua y tienen solamente de materia seca, creo que es alrededor del 10%.
Hay una pregunta que la hace una licenciada en nutrición, que si es una incumbencia de los licenciados en nutrición indicar la suplementación de la vitamina B12, ya sea para los pacientes vegetarianos o veganos, o si hay que derivar al médico para hacer esa prescripción. Si me permiten, me voy a atrever a contestarla yo. Lo importante es que nosotros como licenciados en nutrición no podemos pedir el dosaje. Sí podríamos suplementar, indicar la suplementación tranquilamente porque es una vitamina de venta libre, pero me voy a quedar con algo que dijo la doctora María Luz Portela al principio, y es que se deposita en hígado, por más que sea hidrosoluble. Entonces, en lo personal, pero es una respuesta muy personal, yo trabajo dentro de un equipo con médicos y nos manejamos en equipo, con lo cual siempre hacemos la derivación para que haga todo el chequeo de la indicación inicial y el dosaje posterior con un médico. No sé si alguno de las médicas quiere agregar algo al respecto. Creo que varios del panel hablaban de la importancia en el chat, ¿no? del YouTube, del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y en equipo. Me parece que un poco refuerza esto que vos estás diciendo, Marina, ¿no? Que los profesionales estemos formados y capacitados al respecto para poder acompañar a estos pacientes que, independientemente del tipo de alimentación que elijan o seleccionen, que nosotros podamos estar formados para acompañarlos al respecto, ¿de acuerdo? Claro. Bueno, estamos pasados unos minutitos, Eva, si te parece damos cierre. Podríamos seguir haciendo preguntas, algunas las hemos tratado de unificar, ¿sí? Así que yo como conclusión final les quiero transmitir que hemos visto que el consumo y el déficit de la vitamina B12 no es algo que podemos tomar a la liviandad. Es importantísimo consultar con un especialista para su correcto manejo, y que nosotros como tal es también importante que nos capacitemos al respecto para que podamos acompañar bien a estos pacientes que lo requieran. Y es mi deseo que en la próxima jornada que podamos hacer al respecto, o de ahora en más, en lugar de hablar de la vitamina olvidada, podamos hablar de la vitamina valorada. Así que yo les agradezco muchísimo a todos los que han participado, a los disertantes que han estado del grupo para esta noche. Es también importante que nos capacitemos al respecto. Los voy a dejar con Eva, que nos va a informar sobre próximas actividades en la Sociedad Argentina de Nutrición. Buenas noches a todos. Primero agradecer a todos por la presencia, realmente mucha audiencia y muy interesados en el tema, así que sin duda es un tema que no estaba tan olvidado, que muchos queríamos recordarlo y abordarlo, y les invitamos a todas las actividades que realizamos desde la sociedad. Para el mes de julio tenemos la reunión científica el día 20, que es sobre la enfermedad metabólica y el COVID-19, y el día 13, 14 y 15 a la tarde las jornadas de obesidad. Y también agradecer al Laboratorio Casasco que ha auspiciado esta jornada. Así que bueno, muchas gracias a todos y esperamos verlos y que nos acompañen en todas las actividades de la sociedad. Muchas gracias a todos y especialmente a los disertantes, excelentes ponencias todas. Buenas noches a todos. Buenas noches.